Te doy la más cordial bienvenida a este programa La Brújula, un espacio donde te queremos motivar y ayudar a que puedas cada día desarrollarte y crecer como ser humano para que así puedas lograr tus objetivos y metas personales, pero también profesionales. Este podcast, este programa de radio online es producido por el Departamento de Orientación de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Mi nombre es Juan Roberto Cruz, soy orientador y en esta entrega quiero presentarte el tema que hemos titulado ¿Retirar materia o no retirarla? Lo que necesitas tener en cuenta. Bien, estamos aquí con Alexis Rodríguez. Alexis, estamos en el Departamento de Orientación del Campus Santo Tomás de Aquino. Alexis es orientador de este departamento y ha compartido también en otras ocasiones con nosotros en este podcast. Vamos a hablar sobre retiro de materias y la pregunta principal el punto central, ¿no?, de este tema, Alexis, es ¿cuáles son los aspectos que debe un estudiante tener en cuenta con relación al retiro de materias? Bien, muy buenos días. Iniciemos diciendo de que el reglamento académico de grado tiene 2 artículos que hablan del retiro. El artículo 17 que habla de retiro parcial y el artículo 18 que habla de retiro total. Retiro parcial es cuando el estudiante retira cualquier cantidad de asignatura y al menos se queda cursando una. Eso es retiro parcial. Y hay una fecha siempre señalada en el calendario académico de retiro parcial. Normalmente la fecha de retiro total es aproximadamente 2 semanas después de la fecha de retiro parcial. El retiro total es cuando el estudiante, como su nombre lo dice, retira todas las asignaturas, o sea, retira el semestre completo. Bien, vamos a hablar entonces un poco de los aspectos, de los criterios. Lo ideal para un estudiante es no retirar asignaturas. Eso es lo ideal. O sea que tú tomas normalmente toda la asignatura del semestre que te corresponde en ese punto, en el caso de los que están iniciando en este periodo, sus materias del primer periodo, toman todas sus asignaturas y por lo tanto ya podrán tomar de forma completa el segundo periodo. Entonces la gente va avanzando con su pensum de una manera regular. ¿Por qué? Porque cuando tú retiras una asignatura, puedes desorganizar tu pensum. Es cierto que muchas veces esa asignatura no es prerequisito de ninguna otra, pero muchas veces es prerequisito de otras y muchas veces una cadena de prerequisitos. Y entonces cuando se retira, la persona desorganiza su pensum o no tiene garantía de que en el semestre siguiente le van a estar ofreciendo esa asignatura. O se atrasa porque no pudo tomar en el semestre siguiente la que continuaba en la cadena de prerequisitos. De manera que nunca retirar alegremente, nunca retirar, porque además se pierde tiempo y dinero. Entonces, idealmente, no retirar, continuar con las asignaturas inscritas. Hay ocasiones en que es obligatorio el retiro. Y una de ellas es cuando un estudiante está en segunda prueba, lo cual significa que está en alerta roja para ser separado de la universidad o mejor dicho, de su carrera. Entonces, en esos casos, supongamos que un estudiante hace una proyección de índice y no puede salir de prueba, no puede normalizar su condición ni siquiera obteniendo A en todas las asignaturas. Eso quiere decir que no hay posibilidad de normalizar. Y significa también que hizo una selección de asignatura, una prematrícula poco estratégica o nada estratégica. Muchas veces no es en A, sino en una combinación de A y B. Pero cuando te vas al historial del estudiante, cuando ustedes revisan su historial, observan que no hay ningún periodo anterior en el que hayan obtenido todas las calificaciones en A y B. Por lo tanto, están tratando de lograr algo que nunca antes han logrado. Entonces, a veces se torna difícil el salir de prueba si tu expectativa es sacar todo en A y B. Una expectativa más realista es que
que hagas una evolución, que tengas un mejor resultado, pero no necesariamente que te hayas convertido en un estudiante completamente diferente. Eso sería lo ideal, que te hayas convertido en ese tipo de estudiante completamente diferente, pero normalmente es un proceso. Entonces, muchas veces, si tú tienes que salir, si para tú salir necesitas todo en A o una combinación de pura A y B en todas las calificaciones, en todas las asignaturas, muchas veces entonces hay que hacer un retiro. Hay que hacer un retiro de una o varias asignaturas. A veces el estudiante cuando está en esa situación de prueba, de segunda prueba, se tiene que quedar con una, porque hay otra regla del reglamento que indica que si tú tienes una sola asignatura, tu condición académica no varía, se mantiene la anterior. Por lo tanto, si tú estabas en prueba académica 2, te quedas con una, permanecerías en prueba académica 2, vienes al departamento de orientación, haces tu preselección antes de hacer la prematrícula con un orientador y ahí se determina una prematrícula estratégica, la que te conviene para entonces salir de prueba en el siguiente semestre. Bueno, esas son cosas que tal vez en el primer periodo no te interesan mucho, no te afectan mucho, porque nadie espera estar en esa situación cuando está iniciando la universidad, pero debemos decirlo porque es la única situación en que podría ser obligatorio un retiro. Hay otra situación en la que es altamente recomendado y sí puede afectar al estudiante de nuevo ingreso, y es cuando ha avanzado el periodo, ya se han evaluado, supónganse que el 50% de los puntos totales de la calificación final, y tú te fijas que tu acumulado, los puntos que has obtenido de los evaluados, es muy baja, tu acumulado es muy bajo, entonces cuando lo analizas, tienes una muy baja probabilidad de aprobar la asignatura. Entonces tú te enfrentas a la situación de decir, o retiro o me quemo, o sea, repruebo. Entonces tú preferirías en un caso como ese probablemente el retiro. Pero recomendamos que lo analicen también con un orientador. Por lo tanto, en una situación como esa, usted viene al departamento de orientación, que ya vamos a tomar los criterios como un poquito más técnicos y vamos a analizar cada caso. Muchas veces aquí hay principios generales como lo que estamos diciendo ahora, pero muchas veces se trata de cada caso, porque cada caso puede ser independiente, individual, tiene sus propias características. Veamos entonces algunos de los aspectos a tomar en cuenta. Una de las cosas fundamentales a tomar en cuenta es el acumulado, hasta el momento en el que el estudiante está haciendo el análisis, y la condición académica, como dijimos anteriormente. En segundo lugar, la capacidad percibida que tiene cada quien de cumplir con los requisitos de la asignatura y de la evaluación. Muchas veces el estudiante tiene un horario de clase en el que tiene muchos créditos o tiene muchas asignaturas y poco tiempo. Y ya sea porque trabaje, ya sea porque tiene otros compromisos, ya sea porque inició en la universidad y tenía compromisos previos, y entonces cuando tú visualizas que no vas a poder cumplir con los requisitos de la asignatura, es un elemento a tomar en cuenta. O sea, el tiempo que tienes para cumplir con los requisitos de la asignatura y de la evaluación. Otra situación es cuando se analiza el porqué, las atribuciones causales que cada quien tiene, o sea, el porqué, las razones que tienes ese bajo rendimiento en la asignatura. Entonces, cuando tú analizas, podría ser porque viniste con lagunas en esa asignatura, podría ser porque has dejado de entregar algunas asignaciones, puede ser porque te haya ido mal en algunas evaluaciones, porque perdiste mucho punto en un examen. Es decir, hay que analizar cuáles son las causas que te han llevado a tener un acumulado bajo o un bajo rendimiento en la asignatura. De manera que eso hay que tenerlo muy claro. Otra cosa que podemos ver son las medidas que ya el estudiante ha tomado después de las fallas identificadas o de las causas de ese bajo rendimiento. Si ya tomaste medidas, si fue porque en algunas entregas eran en la plataforma y no habías entrado a la plataforma, o no tienes el hábito de hacer tareas o asignaciones a través de la plataforma y perdiste la oportunidad porque llegaron a la fecha límite y ya tú corregiste eso y en este momento estás al día y todas las tareas que te ponen la estás haciendo, y todas las entregas que asigna el profesor o la profesora la estás entregando a tiempo. Eso quiere decir que ya resolviste esa situación y que existe una probabilidad de que no sigas perdiendo puntos por esa razón por la que la habías perdido antes. Y tú, cuando haces la proyección, habiendo resuelto esa situación que te llevó al bajo rendimiento, entonces ya hay un mejor pronóstico y podemos decir, bueno, ya esa curva de pérdida de puntos puede variar por esa razón.
Otra cosa es la complejidad de la asignatura versus el autoconcepto del estudiante. A veces el estudiante viene con un autoconcepto negativo en algunas áreas. Por ejemplo, hay gente que se percibe como que no es muy bueno en matemáticas, o en historia, o en lenguas, o en ciencia, o en el área que sea. Y entonces esa predisposición que podría tener una historia, como casi siempre sucede, del bachillerato o anterior al bachillerato o lo que fuere, si tú ves que la materia tiene un alto nivel de complejidad y se combina con que has perdido puntos y se combina con que no has eliminado esas causas por las que has perdido puntos y encima tú te percibes con una capacidad, te percibes negativamente frente a la capacidad de resolver la complejidad de la asignatura, bueno, es otro factor que hay que tomar en cuenta porque también predispone negativamente. Entonces, es algo a consultarlo con un orientador porque muchas veces no es falta de capacidad, la mayoría de veces no es falta de capacidad. La mayoría de veces es un asunto de percepción, de historia, de algo que tuvo que ver con la experiencia anterior, con la asignatura, con un profesor anterior. Puede haber muchas causas por las que la estudiante tenga un autoconcepto negativo. Luego, también hay que analizar un poco el perfil de riesgo que tiene cada quien frente a la posibilidad de obtener una F o reprobar una asignatura. Hay quien dice, no, yo no quiero tener ninguna probabilidad de tener una F porque yo quiero mantener mis honores. Saben ustedes que es otra cosa. Hago un paréntesis que si usted obtiene una F en alguna asignatura de tu pensum o en alguna asignatura que tomaste fuera de pensum habiendo estado inscrito ya en esa carrera, eso, si obtengo una F, pierdo el derecho a honores, aunque al final tenga el rango de las calificaciones de honores. Entonces, hay quien no quiere perder sus honores. Los honores no son lo más importante, hay cosas más importantes como las competencias, como el conocimiento luego para el ejercicio profesional, pero si una combinación de ambas cosas, bueno, está muy bien, podría ser ideal. Entonces hay quien no quiere perder la oportunidad de tener honores, entonces dice, no me quiero arriesgar. O hay quien dice, bueno, podría obtener una D y al menos pasar la asignatura. No es la mejor situación, pero quisieran pasarla al menos en D. Y entonces dicen, pero está la posibilidad de que saque una F. Sí, pero me arriesgaría porque sería tanta la ganancia de aprobarla porque continúo con la cadena de prerequisitos o porque es una asignatura compleja y ya no quiero volver a tener que cursarla o cualquiera de esas situaciones. Entonces, dependiendo de ese perfil que yo presento, de la posibilidad de arriesgarme o no a que se repruebe la asignatura, es otro de los elementos que se toman en cuenta al momento de analizar la situación y de tomar una decisión. Tal vez he ido un poco rápido, he hablado a una velocidad alta, pero es que en este contexto hemos decidido que sean mini entrevistas para la ambientación de estas primeras 2 semanas de clase. Entonces, cualquier duda, cualquier información que no haya quedado clara, estamos a su orden en el Departamento de Orientación. Cualquiera de los orientadores estaría a disposición del que necesite aclarar una duda en relación al retiro. Muy bien, y algo que es importante aclarar, Alexis, es que estos son aspectos generales. Bueno, algunos son generales, otros son específicos, pero la manera en que el estudiante puede, digamos, profundizar en alguno de estos aspectos es con un orientador. O sea, aunque son elementos generales a tomar en cuenta, cómo yo puedo medir mi perfil de riesgo, cómo yo puedo realmente evaluar a profundidad las causas por las cuales me está yendo mal en una materia, porque lo del acumulado sí, quizás yo es algo que manejo, yo puedo saber como estudiante cuál es el tema de acumulado y condición académica y demás, pero hay criterios que son mucho más específicos en cada estudiante. O sea, estas son recomendaciones muy generales. Lo óptimo es que pases, si tienes la duda, con el simple hecho de tener la duda, pasa por el departamento de orientación en la casa del estudiante, en el caso de que sea en Santo Domingo, o en el centro del estudiante en Santiago, porque aquí estamos para eso, para evaluar cada caso de manera individual y darte entonces las mejores recomendaciones dependiendo de los criterios que ha mencionado Alexis.
Sí, definitivamente cada caso es particular y se debe analizar de manera específica. Incluso, por ejemplo, un criterio objetivo como lo de la calificación, a veces hay dudas porque muchas veces el estudiante de nuevo ingreso no sabe si el profesor está evaluando con una puntuación absoluta, con una puntuación relativa, entonces no es lo mismo cuando tú tienes 20 puntos de puntuación absoluta, cuando tú tienes 20 puntos de puntuación relativa, y hasta eso hay que entrar en el CICE, determinarlo, o incluso el estudiante preguntárselo al profesor para tener un mejor punto de partida del análisis y una información más veraz y sobre la cual se pueda tomar decisiones. Bueno, pues muchísimas gracias, Alexis, por compartir estos criterios, estos datos con cada uno de nosotros. Recordarte que puedes seguirnos en Spotify, escribes en Spotify, seguramente nos estás escuchando en Spotify, ¿no? Pero nos sigues y es importante que nos sigas para que cada vez que publiquemos un contenido nuevo, pues la plataforma te lo avise y puedas escucharlo. También puedes descargar los audios en Spotify, puedes hacerlo y escucharlo en el momento que desees. Y si quieres seguirnos en otras plataformas, estamos en todas las plataformas de podcast que existen, en iTunes, en Google Podcast, en Spreaker, en iVoox. Bueno, y síguenos también en Instagram, @oriblog.do, para que te enteres de todo lo nuevo que tenemos para ti en el departamento. Nada más, esto ha sido todo por este episodio y nos escuchamos en el próximo.